Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hacer un análisis descriptivo sobre dos bases de datos. La primera que tiene que ver con la venta de una tienda, o ventas, mejor dicho, y la segunda con el desempeño de los departamentos de una empresa en particular. Ahora bien, bueno, mi nombre es Luis Humberto Neri y este es mi examen parcial. Ok, para iniciar, vamos con la primera base de datos que se titula como ventas de la tienda minorista. En esta misma, pues básicamente la primera parte de la presentación vamos a hablar sobre ella y se trabaja con una base de datos que básicamente contiene un resumen diario de las ventas que son realizadas por parte de esta misma tienda, que es operada por, bueno, de manera ilustrativa por Global Market Solutions, misma que cuenta pues con 4 categorías, cabe mencionar, tales como alimentos, electrónica, hogar y ropa. Básicamente vamos a realizar un análisis estadístico sobre este y vamos a medir el desempeño financiero que básicamente va a poseer la empresa en el área de ventas a lo largo de un año y medio. Esto de acuerdo básicamente a datos que la misma base nos está otorgando sobre las fechas, donde inicia desde enero y finaliza a mediados del mes de mayo de 2025, ¿vale? Ahora bien, dentro de esta misma base de datos se identificaron ciertas variables cuantitativas que a mi parecer lo son, tales como la cantidad, el precio unitario y el monto total de la venta. Ahora sí que hablando un poquito más detallada sobre estas variables, tenemos ahora sí como la primera, que es la cantidad, que básicamente consiste en el número de unidades que son vendidas. Por otro lado, el precio unitario o el costo, como lo querramos ver, que es básicamente el precio que se da de manera individual a cierto producto, básicamente al momento de que se adquiere y es antes de ser vendido por su precio de venta. Ahora bien, la tercera variable cuantitativa es el monto total de la venta, que básicamente es el precio de venta que va a tener el producto a la hora de ser comercializado, pues básicamente ante algún cliente, ante algún público en general, ¿no? Y este se determina básicamente con la operación que es la cantidad por el precio unitario. También cabe mencionar un poquito que por medio de este análisis vamos a comprender un poco las tendencias que poseen las ventas y así como su influencia y comportamiento que van a adoptar ciertos clientes a la hora de tener que realizar sus compras de los productos que necesitan, ¿verdad? Ahora bien, cabe mencionar que el criterio que se tomó para este análisis es tomar la base de datos, filtrarla, ahora sí que por el tipo de categoría de cada producto. En este caso ya los mencionamos a los 4 anteriores, que tiene que ver con hogar, alimentos y demás. Bueno, una vez filtrados, nosotros vamos a agarrar los datos que nos proporcionan. Lo vamos a hacer de esta manera para poderlo básicamente hacer un análisis un poquito más detallado y hacer también una comparativa entre cada uno de estos. Y pues bien, para comenzar, vamos a básicamente a tomar las 3 variables que nosotros mencionamos al principio, que tienen que ver cantidad, precio unitario y monto total. A cada una de estas, dentro de la misma base de datos, vamos a tomar sus datos, vaya la redundancia, y vamos a obtener, vamos a hacer las siguientes operaciones para cada uno de los siguientes conceptos, como la media, mediana, moda, que son básicamente las medidas de tendencia central que ya conocemos muchos de nosotros. Podemos observar que dentro de la moda tenemos ahora sí que el dato que más se repite es el 18, mientras que, por ejemplo, en el monto total no tenemos ningún dato que se repita. Por lo tanto, si llegamos a ver este tipo de, por ejemplo, gato n slash d, significa básicamente que pues no hay datos para trabajar o en este caso, pues no hay nada que se repita, ¿va? Obtenemos también el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, así como el percentil. Este tipo de datos nos van a ayudar básicamente a tener también un gran panorama sobre cómo están los datos conviviendo entre sí, ¿no?
También de manera extra, adicionalmente, tenemos ventas del hogar. Dentro de la misma base de datos nos están ahora sí que indicando el método de pago que la persona utilizó a la hora de tener que hacer su compra diaria, ¿no? Ya sea efectivo, tarjeta o transferencia, ¿no? Cabe también mencionar que, bueno, aquí el total que ellos estaban obteniendo es de 67,000. Eso lo vamos a ver ahora sí que más adelante con las otras categorías que tenemos y pues ahora sí que a criterio de nosotros veremos cuál fue la que mayor ventas tuvo de acuerdo a lo mencionado, ¿no? Ahora sí, por otro lado, tenemos aquí las medidas de dispersión. En estas medidas de dispersión, nosotros evaluamos lo que viene siendo el rango intercuartilítico. El otro rango tiene que ver con el rango 1 intercuartilítico, el rango 3 intercuartilítico, y por lo tanto vamos aquí también a obtener lo que viene siendo nuestra varianza y la desviación estándar, ¿vale? Posteriormente, ya vamos a obtener con estos datos nuestro coeficiente de variación, que si también podemos observar en esta parte, nuestro coeficiente de variación de nuestra variable de cantidad es menor a un 75%. Esto quiere decir que básicamente tenemos una variabilidad baja o es muy poca. Lo mismo aplica con precio unitario y con monto total, que aunque monto total podría ser un poquito más alto, realmente aún no cumple ese criterio de que sea pues un 75%, ¿no? Aunque tampoco es de manera estricta, pero tampoco vamos a tomarlo en este caso. Ahora bien, eh, vamos a obtener lo que viene siendo, después de todo esto, un resumen tabular. Este resumen nos va a permitir posteriormente, más adelante, poder realizar unas tablas de frecuencia. En estas tablas de frecuencia, nosotros vamos a obtener ciertas gráficas que nos van a ayudar un poco a observar el comportamiento de los datos, en este caso de la categoría de ventas del hogar, sobre las variables de cantidad, precio unitario y monto total, ¿vale? Cuando nosotros hacemos esto, bueno, vamos a tener que analizar u obtener varios criterios como el número de datos totales que tenemos, la regla de Sturges, el número de clases, el valor máximo de nuestros datos, así como el mínimo, nuestro rango, ancho aproximado, ancho de clase. La diferencia también es muy importante, nuestro coeficiente de asimetría y la kurtosis, ¿no? Cabe mencionar que la kurtosis en este caso y en muchos de los casos que veremos aquí en adelante nos dio negativo y es 1,26. Aquí abajito tenemos una pequeña guía sobre este tipo de resultados de la kurtosis. En nuestro caso nos dio negativo, es decir, si la kurtosis es menor a 0, es platicúrtica, ¿va? Y esto aplica para la cantidad, el precio unitario, pero no para el monto total, que este tiene que ver con que es una leptocúrtica, ¿vale? Ahora bien, vamos con la siguiente diapositiva. En esta nos está ahora sí que ilustrando lo que les he estado comentando sobre las tablas de frecuencias. En estas tablas de frecuencias, básicamente estamos evaluando lo que es la cantidad, el precio unitario y el monto total, ¿vale? Como les había comentado, vamos a obtener lo que vienen siendo nuestras gráficas. Por un lado tenemos nuestras gráficas de barra, y por el otro unas ojivas, ¿no? Que son estas líneas que tenemos que se unen entre sí. Cabe mencionar que lamentablemente como Excel en este caso no nos permitió una opción donde estas gráficas de barra se puedan juntar y básicamente nos impide ver un poco el tema de que su comportamiento, ¿no? Tipo de que si está sesgada a la derecha, sí, o está sesgada a la izquierda, este tipo de cuestiones, hubo complicaciones, pero bueno, de igual manera vamos a intentar hacer el análisis de datos sin tener este tipo de herramientas. Pero, por ejemplo, en este caso, podemos observar que mayormente los datos están más inclinados hacia la izquierda. Es decir, que del lado derecho tenemos un sesgo, ¿no? Un sesgo de datos, es decir, no hay tanta frecuencia dentro de este mismo, ¿no? En este caso, tenemos, por ejemplo, el precio unitario.
Aquí es algo muy curioso porque dentro de las 4 categorías se viene ilustrando el mismo comportamiento. Me refiero a que en la parte de la derecha siempre vamos a obtener un número más alto que en la parte de la izquierda, ¿no? Aquí en esta parte tenemos como sesgo a la izquierda aparentemente. Yo le coloqué esta pequeña leyenda de aparentemente porque podemos decir que sí, evidentemente, eh, del lado derecho tenemos más datos nada más por el tema de la cantidad, que acá, bueno, ya no se ve mucho, pero dice 43. Del lado izquierdo tenemos 16, 27, que aunque podríamos decir que hay más datos originalmente del lado izquierdo, realmente el peso recae al final del lado derecho. Por lo tanto, nuestro sesgo en este caso, yo lo denominé que sea a la izquierda, ¿no? Y caso similar, como en la gráfica verde, en la gráfica roja, tenemos un sesgo a la derecha, pues el tema, pues aquí incurre en que pues, hay menores datos del lado derecho, ¿no? Entonces, de esta misma manera se estuvo básicamente replicando los datos para cada una de las 4 categorías, ¿no? Por este lado tenemos, por ejemplo, el resultado de las ventas de alimentos, ¿no? Igualmente se aplicaron cada uno de los datos, fórmulas para la media moda y de este mismo modo, pues, ir observando, ¿no? Por ejemplo, tenemos que en nuestra cantidad, en el concepto de cantidad, nuestra variable, tenemos la media como 10.22, ¿no? Y ahora sí que nuestra mediana vendría siendo la 11, está muy cercana a nuestro promedio, que es la media. Luego, nuestro dato que más se repite, curiosamente, es el 19. Uno podría pensar, no, pues tal vez se repite más el 10 o el 11, y por eso es la media, el 10.22, ¿no? No, no, a veces llega a haber, llega a ser así, ¿no? Miren, por otro lado, en la parte de aquí abajo también obtenemos lo que viene siendo nuestro 56, 150, bueno, más bien 56.176.68, que si no me equivoco, esa es la venta en alimentos ha sido como la menor comparándola con las 4 variables y o las 4 categorías que tenemos en esta base de datos, ¿no? Ahora sí, para no hacer un tanto más larga esta presentación, nos vamos a ir un poquito más lleno. Y nada más, sin aclarar, bueno, una cosa, y es que en esta parte de nuestro monto total podemos observar que nuestra variabilidad es alta. ¿Por qué? Porque ya está sobrepasando el 75% y en los casos de atrás, básicamente es baja o es poca porque nuestra variabilidad no sobrepasa el 75%. Aquí se mantiene el mismo caso, es platicúrtica, platicúrtica y leptocúrtica, como en el tema del hogar. Ahora sí que nuestros resultados en la venta de alimentos, observamos que es un comportamiento similar y resultados con sesgos a la derecha, similares en el caso anterior en el hogar, ¿vale? Y pues básicamente podemos observar esto en las siguientes categorías. De igual manera, con el tema del resultado de ventas en electrónica, pues aquí también, de hecho, cabe mencionar un pequeño énfasis, es que es una venta total por 81,000, que viene siendo la más alta de todas las 4 categorías que tenemos, y esto respecto a su cantidad, a su precio unitario y a su monto total. Su monto total, como podemos observar, es de 564.71 en cuanto a su promedio. Por otro lado, pues miren, también podemos observar un poco esta otra parte. Nuestra variabilidad de nuestros datos es también alta en cuanto a la variable del monto total, ¿vale? De igual manera, aplicamos el mismo procedimiento. Obtenemos nuestra tabla de resumen y también tenemos los mismos resultados de que se trata de una gráfica con estilo platicúrtica, platicúrtica también en precio unitario y el monto total se respeta también lo mismo como monto, como leptocúrtica, ¿vale? Ahora bien, por último, bueno, no por último, sino los resultados de la venta electrónica, estas son nuestras gráficas. Otra vez, nuestras gráficas, si podemos recordar lo de los casos pasados, tenemos el mismo comportamiento, un sesgo a la derecha, en el caso
de cantidad en el caso de monto total. Y como veremos también aquí, tenemos esta parte de un sesgo, bueno, aparentemente a la izquierda, con un peso que también pues, recae del lado derecho, ¿no? En el tema del precio unitario. Ahora bien, ahora sí, casi de que por último, los resultados ahora que tienen que ver con la categoría de ropa. En esta podremos observar que es como la segunda en cuanto a monto de lo que se ha vendido, la segunda más vendida. Y también podemos observar que nuestra variabilidad aquí, en este caso, si no me equivoco, es la más alta que tenemos, de 81.22, mientras que las otras dos vienen siendo similares a los casos anteriores con una variabilidad pues baja, ¿no? Aquí también, mismo caso, platicúrtica y leptocúrtica en el monto total, ¿vale? Ahora sí que nuestros resultados en nuestras ventas en cuestión de ropa, mismo resultado. Tenemos un sesgo a la derecha en la parte de la cantidad, en el monto total, tenemos un sesgo igualmente a la derecha y mismo comportamiento con el tema del precio unitario, que pues en este caso también es un sesgo a la izquierda, aparentemente, ¿no? Y pues bueno, de hecho sus ojivas podemos observar que cada una de estas conservan el mismo comportamiento que sus categorías predecesoras, ¿no? Esto es algo pues un tanto curioso porque pues quiere decir que pues básicamente cada una de las categorías están alineadas al mismo comportamiento. Y esto pues yo creo que es más que nada beneficioso de contemplar. Ahora bien, a manera de conclusión, al menos para esta primera base de datos, tenemos que, bueno, pues a lo largo de esto podemos observar que el comportamiento de las variables cuantitativas de la cantidad, del precio unitario y del monto total, pues claramente sí están relacionadas cada una con los productos que están vendiendo, ¿no? Ya sea de hogar, alimentos, electrónica y ropa. También, como se los comenté desde un inicio, esto se tomó cierto criterio para poder ser determinadas y analizadas cada una de las variables, ¿no? Y esto, como dice aquí bien, de manera subdividida, porque pues lo estamos haciendo por categorías. Y debido a que pues de este modo podemos llegar a obtener conclusiones comparativas, que ya lo hemos estado haciendo un poco, esta parte de comparar que la categoría, por ejemplo, en el área de ventas de electrónica es muchísimo mayor que el área de hogar, ¿no? Como que se compra menos en el hogar, o mejor dicho, si no mal recuerdo, es en el área de alimentos. Eh, Cabe mencionar que la variable cualitativa del método de pago. ¿Por qué menciono esto de cualitativo del método de pago? Porque pues realmente pues de eso se trata. Tú a la venta que la estás denominando con un método de pago que vendría siendo cualitativo, ¿no? No lo tomo mucho en cuenta, pero como bien dice aquí en mi descripción que coloqué, si bien también podría denotarnos más información, se tomó la decisión de no incluirla en el análisis, tal cual de manera, digamos, con números tan detallada, ¿no? Para no ser más extendida esta presentación, que ya de por sí lo es, pero no podemos descartar el hecho de que su uso de los métodos de pago también son muy importantes, porque pues nos ayudan a analizar básicamente el comportamiento de que tienen los clientes o los consumidores bajo los productos que ellos mismos están comprando, ¿vale? Ahora bien, en cuanto a la categoría del hogar, vamos a ir una por una, ¿no? Observamos que al menos el 20% de los productos que son vendidos de esta categoría tienen una frecuencia de 24 veces en los rangos de 16 a 18. En la cantidad, ahora sí que en esta variable de cantidad, que se compró a lo largo, pues como se había mencionado, de enero 2024 hasta mayo 2025. Y por otro lado, tenemos al precio unitario, que es nuestra segunda variable, que posee una frecuencia porcentual del 67% entre los rangos del 42.16 al 44.17 en ambos casos. Y bueno,
por último, tenemos al monto total de las ventas de esta categoría, que es la del 22%, con una frecuencia de 27 veces en los rangos de 238.12 a 449.12. ¿Esto qué nos indica? Que pues, podría ser una gran área de oportunidad para la empresa. Esto para intentar, pues básicamente, profundizar un poco la cantidad que se está comprando sobre dichos productos que están relacionados con el hogar, ¿no? Ahora bien, dentro del desempeño financiero de esta categoría se obtuvo una cantidad de 67,000. Si nos ponemos a compararlas, como les había comentado, la que mayor ventas tuvo fue el área de electrónica, mientras la que menor tuvo fue el área de alimentos, ¿vale? Y pues básicamente ahí podemos tomar como nada, no, pues este es el primer lugar, este, este, este fue el segundo lugar, este fue el tercer lugar y este fue el cuarto lugar, ¿vale? Por denotarlos de alguna manera. Ahora bien, por otro lado, también tenemos la categoría de alimentos, donde observamos que al menos el 19% de nuestros productos se están vendiendo. Al menos esto viene con una frecuencia de 21 veces en los rangos de 1 a 3 en cantidades, ¿no? Que se compran a lo largo de 2024 a 2025. Por otro lado, también tenemos el precio unitario, pues que este mismo posee una frecuencia porcentual del 59%, entre los rangos del 45 al 47, 45-47, ¿no? Digamos base. Y bueno, por último tenemos el monto total de las ventas de esta categoría, que básicamente es un 28%, con una frecuencia de 27 veces en los rangos de 16 a 220. Sí, la verdad es un rango muy amplio, pero pues es donde pues básicamente el análisis así lo necesito, ¿no? Ya hablamos del desempeño financiero. Y por otro lado, también tenemos que reconocer el tema de la sección de electrónica, que fue la que tuvo el mayor número de ventas, como se mencionó anteriormente, donde observamos al menos un 19% de los productos fueron vendidos en esa sección. También recordemos que es una sección pues un tanto más cara, ¿no? Y entonces 19% no está mal. Y dicen que tiene una frecuencia de 25 veces en los rangos de 4 a 6 en la cantidad comprada a lo largo de 2024-2025. También el precio unitario que se posee es de una frecuencia del 64% y es entre básicamente los rangos del 46 a 48. Y por último tenemos el monto de las ventas de esta categoría, que es del 33% con una frecuencia de 43 veces en los rangos del 34 a 260. Y pues ya también hablamos de su desempeño. Y ahora, por último y no menos importante, tenemos a la sección de ropa, que fue la segunda más vendida, por cierto, como hay que recordar, donde observamos que al menos el 40% de todos nuestros productos fueron vendidos con una frecuencia dentro de un rango de 1 a 6 en cantidades, ¿no? Dentro del 2024 a 2025. Y también, por otro lado, su precio unitario se posee una frecuencia porcentual de un 60%. Esto está muy padre y es del 46, digo del 49, de 49.42 al 51.42. Por último, hablando de su monto total de las ventas de esta categoría, es del 33% con una frecuencia de 45 veces en los rangos del 24 al 246. Y de igual manera, ya hablamos de su desempeño financiero que obtuvo con una cantidad de 70,703.16. Ahora bien, vamos a hablar sobre la segunda base de datos del desempeño de departamentos de una empresa. Ahora, vamos a tomar un criterio un tanto diferente. Ya les comentaré un poquito más adelante en qué consiste. Pero esta base de datos se basa ahora sí que del desempeño de cada uno de los departamentos que posee una empresa. ¿Qué departamentos? Si no se traten de finanzas, marketing, ventas y recursos humanos. Este análisis se hace con el fin de poder medir su eficiencia. Ahora sí que por medio de esto vamos a medir la eficiencia a lo largo de 2 años, 2023, 2024, y que se miden de manera mensual, ¿vale? Asimismo, se identificaron ciertas variables
cuantitativas, a mi parecer, que vienen siendo los ingresos, los gastos, los empleados, que vendrá siendo su número de empleados, así como su utilidad. Hablando un poquito de manera más detallada sobre cada una de estas variables cuantitativas, ingresos pues consisten en los ingresos que generan cada uno de esos departamentos que ya se enunciaron anteriormente, ¿no? Bajo cierto mes, los gastos a los que cada departamento incurre para poder básicamente pues también generar los ingresos, ¿no? Por otro lado, también tenemos el número de empleados que se tratan de cada, bueno, que pertenecen a cada uno de los departamentos para la generación de ingresos y de los gastos que se incurren durante el mes. Y por último, tenemos la utilidad, que también podría ser la pérdida, ¿vale? Que consiste en la diferencia entre los ingresos que nosotros tenemos más menos nuestros gastos. Y esto nos puede dar nuestra utilidad en caso de que los ingresos predominen o nuestra pérdida si nuestros gastos van a predominar. Esto durante el mes. Y bien, en la parte de abajo nos dice, se decidió contemplar la variable de empleados. ¿Por qué? Debido a que también incurren en si se generan más o menos ingresos, así como gastos. Esto es un factor muy importante para determinar la utilidad operativa mensual de cada departamento. Sí, esto es un hecho porque pues, no, ahora sí, no porque tengas más empleados significa que vas a tener un mejor desempeño y por lo tanto mayores ingresos. A veces es todo lo contrario. Entonces también es muy importante analizar esta otra parte, aunque realmente cabe mencionar que nos vamos a enfocar en ingresos, gastos y utilidad. Esta es nuestra base de datos que nosotros obtuvimos para poder realizar este análisis descriptivo. Y nuestro criterio que se tomó, o más bien mi criterio que se tomó para la realización de este análisis es bajo el siguiente contexto que tenemos aquí. Se pensaba manejar básicamente los datos de la siguiente manera. Primero que nada, filtrar los datos por cada departamento de los 4 existentes. Es decir, como lo hicimos en el caso anterior, en la parte de ventas, no sé si recordamos. Bueno, lo íbamos a hacer de esa manera, pero el filtrarlo por cada uno de los departamentos, por ejemplo, marketing y demás, pues si bien podrían otorgarnos resultados para poder graficar, desde mi punto de vista, no son los suficientes para poder hacer comparativas, para poder básicamente tener un análisis mejor hecho. Entonces, en ese caso, se decidió tomar el criterio de que vamos a tomar todos los departamentos y básicamente para medir su desempeño, vamos a medirlo de manera general. General y por medio de las variables que tenemos de ingresos, gastos de empleados y utilidad. ¿Vale? Si no queda tan explicado en este momento, lo veremos más adelante para intentar comprenderlo. ¿Vale? Ahora bien, la primera parte, vamos a aplicar básicamente los mismos procedimientos que hemos estado haciendo desde la base de datos anterior de ventas. Ahora bien, para este caso, con ayuda de Excel, nosotros obtuvimos la media, mediana, moda, cuartil 1, 2 y 3 y el percentil para cada uno de estos, bueno, de estas 4 variables cuantitativas, ingresos, gastos, empleados y utilidad, ¿vale? Y de igual manera, mismo enunciado, así no nos aparece nada aquí en esta parte, es porque básicamente nuestra moda no existe. No hay ningún dato que se repita, ya sea por decimales o por cualquier otro caso, ¿no? También es como en esta parte de manera adicional, coloqué una pequeña tabla comparativa que nos está hablando sobre el marketing, cada uno de los departamentos que tenemos, sobre cada uno de los ingresos que generaron durante los 24 meses o los 2 años, ¿va? Y pues esta es la cantidad máxima de ingresos que generó la empresa. Aquí está su utilidad de 246,000 y estos fueron los 621 empleados que participaron durante estos 24 meses, ¿vale? Ahora bien, nuestras medidas de dispersión
Básicamente vamos a utilizar los mismos criterios, las mismas fórmulas para obtener nuestro rango y demás, ¿no? También podemos observar los siguientes resultados de acuerdo con nuestro coeficiente de variación. Básicamente, estos tres primeros son con una variabilidad baja, no superan el 75%. Sin embargo, podemos observar algo curioso y es la parte de la utilidad, que tiene una variabilidad que supera hasta el doble de lo que se está previendo en cuanto a la variabilidad. Esta tiene una variabilidad totalmente alta y esto tal vez se pueda entender por el hecho de que pues no sabes en cualquier momento puedes tener pérdidas o ganancias. Realmente a veces es algo difícil de poder predecir. Entonces, esto básicamente nos está diciendo que nuestros datos son altamente dispersos, que en algún momento pueden juntarse, en algún momento no, pero pues básicamente es como la lógica tal vez de esta situación. Ahora bien, por medio de estos resultados ya entendemos un poquito más como el panorama, ¿no? Como aquí tenemos una media mucho más alta que en los demás casos, ¿no? Y se entiende porque pues básicamente los ingresos pues generalmente son las cifras más altas que podemos obtener en una empresa o observar en una empresa. Ahora bien, obtenemos, como es de costumbre, nuestro resumen tabular con los datos que ya conocemos, número de datos, reglas de Asturias, número de clases, valor máximo y mínimo de nuestros datos que ya tenemos. Llegamos, por ejemplo, al tema de la kurtosis. En este caso, nuestra kurtosis para los 4 casos son platicúrticas porque nuestro resultado es muchísimo menor a cero, ¿vale? Ahora bien, realizamos nuestras tablas de frecuencia. Aquí estamos observando las primeras dos de las primeras dos variables cuantitativas que tienen que ver con ingresos y tienen que ver con gastos. En estas mismas tablas podemos observar unos comportamientos unos tantos inusuales tal vez sí, tal vez no, pero en este caso por ejemplo, podemos observar que la mayoría de todos nuestros datos están concentrados a la izquierda. Sin embargo, podemos observar algo curioso y es que en esta parte de los datos de la derecha hay un mayor número, tal vez no mayor como en la parte izquierda, pero también recae un peso. Mm, En algún momento llegamos a una conclusión, se llega a una conclusión como tal vez podría ser simétrica, pero no, porque nuestros datos realmente si fueran simétricos estarían pues bajo la forma pues de esta curva, ¿no? Pero no es así. Esta es la cuestión de que el mismo programa de Excel no nos permita eh, básicamente hacer un tipo de gráfica que nos junte las barras y podamos observar un mejor comportamiento. Sin embargo, este no viene siendo el caso, lamentablemente, pero se estuvo trabajando de esta manera y también podemos sacar conclusiones en cuanto a este tipo de tablas, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos nuestra ojiva que va para la alza y por el otro lado tenemos a nuestros gastos que en un inicio, y como es natural, van subiendo, pero no tan alto como vienen siendo los ingresos, ¿no? Si bien los ingresos se mantienen dentro de un mismo criterio, este, los gastos son menores y lo podemos ver desde aquí, ¿no? 30,000 a 45,000. Podrá parecer que estamos llegando casi a 25, como viene siendo el caso de gastos y de ingresos, pero no es así. Ahora bien, vamos a la parte número 2, que viene siendo la tabla de frecuencias de número de empleados y utilidades. En número de empleados, podemos observar que tenemos un comportamiento algo así. Bueno, un poquito más para acá, ¿no? Este comportamiento lo podemos denominar como que tiene un mayor peso para el lado izquierdo, es decir, que está más sesgado hacia la derecha, ¿vale? Por el lado de las utilidades, viene siendo casi el mismo caso.
tenemos un sesgo hacia la derecha porque del lado izquierdo tenemos un mayor peso en los datos, ¿va? Y de hecho nuestras tablas son muy similares entre sí. Veremos que el comportamiento es casi idéntico. La cuestión es que dentro de las utilidades, este, estas llegan a ser negativas. ¿Por qué? Porque evidentemente no todo llega a ser positivo, no todo llegan a ser ganancias. Hay momentos donde vamos a tener pérdidas durante los meses. Por lo tanto, pues evidentemente aquí este es negativo, pero como Excel no nos quiere tanto, pues evidentemente no vamos a poder copiar y a manera de imagen todo porque errores del mismo Excel, ¿no? Excel y PowerPoint. Pero bueno, les comento esto por si llegan a ver esto en diversas gráficas que ya hemos estado pasando. Ahora bien, entonces, básicamente estos fueron nuestros resultados que hemos obtenido y ahora faltan las conclusiones. Dentro de nuestras conclusiones, indudablemente nuestros ingresos a lo largo de los 2 años, 2023 y 2024, pues sobrepasaron los gastos. Esto es como a grandes rasgos lo que quiero decir, ¿no? Esto quiere decir que se obtuvo más bien una ganancia. Sin embargo, de manera más detallada se observa que marketing, por ejemplo, por dar un ejemplo, y recursos humanos fueron variables en las que menores ingresos tuvieron, por lo que los gastos fueron ahora sí que mayores a los que se esperarían de manera normal. Ahora bien, ahora sí, ya, de manera un poquito más detallada, el desempeño de cada uno de los departamentos en su conjunto, en la parte de ingresos, por ejemplo, en esta variable cuantitativa, al menos el 29% de los datos generados tenían una frecuencia de 16.779 a 23.356, mientras que solo un 4% tiene una frecuencia tan solo una vez entre el rango del 36.513 a 43.090. Ahora bien, los ingresos que permanecieron a la alza fue debido a la fuerza, pues básicamente unida que tiene el desempeño de cada uno de los cuatro departamentos, ¿no? Que lograron pues aumentar, bueno, básicamente no aumentar su incurrencia dentro de los gastos. Es por ello está como este desempeño, ¿no? Que obtuvieron, y esto es por parte de los ingresos que se pudieron ver. Si nos recordemos aquellos 250 y tantos mil pesos, fueron pues básicamente por el desempeño que logró los departamentos a lo largo de 2 años, ¿no? O de estos 24 meses. Ahora sí, hablando propiamente de los gastos, estos llegaron a concentrarse en sumas totales entre los 21.208 a 27.785, con una frecuencia porcentual del 33%. Para fortuna, pues ahora sí que era la empresa, estos tenían una mayor concentración, una mayor frecuencia de los datos. Ahora sí que en sumas menores a los 14.000. Por lo que pues esto podría pues básicamente explicar el por qué los ingresos no se vieron tan afectados, ¿no? Dentro de los mismos 24 meses. Ahora sí, por otro lado, el número de trabajadores, bueno, aunque no nos demuestra como tal un efecto económico de la empresa así tal cual directo, tiene pues un gran grado, como se mencionó al inicio, una gran importancia, y es que por medio de este podemos observar el comportamiento de cada uno de los departamentos. Ahora sí que si existe más gente laborando, como se comentó, durante un mes, podría significar mayores ganancias de productividad o, caso contrario, pérdidas, porque también hay casos así. Ahora sí que va a depender. Sin embargo, para los efectos de ahora sí, del procedimiento que hemos estado realizando y demás, pues observa que durante los 2 años se llegó a contemplar una frecuencia de un 25% con un rango entre 21 a 27 personas que están trabajando al mes en algún departamento. ¿Quién sabe en cuál? Para ello tendremos que hacer un análisis más exhaustivo, como vendría siendo en el caso anterior de la base de datos anterior de ventas. Ahora sí, dado lo anterior, esto no significaba que el desempeño del departamento fuera mejor,
pues los datos, pues ahora sí que los que fueron calculados indicaban que muchos de los gastos derivaban de mayores cantidades de gente trabajando en algún departamento, ahora sí que durante cierto mes, ¿no? Ahora sí que por último, las utilidades que fueron generadas durante estos 24 meses. Ahora sí que, pues a simple vista, pues, se pueden observar que no siempre fueron tratadas las utilidades, ¿no? Eh, Al menos un 17% fueron pérdidas. Cuatro frecuencias entre menos 16.377 a 7.288. Bueno, negativo. Esto debido a pérdidas pues, generadas, como se los comenté, en ciertos departamentos en algún mes determinado. Por otro lado, se observa, eso sí, caso contrario, que el 29% de las utilidades derivan de una frecuencia de 7 datos, ¿no? Que oscilan entre los 10.892 a los 19.000, que de manera, ahora sí que mensual, ¿no? Solían repetirse. Y esto pues llega a una pues, totalidad pues similar a lo que ya he estado mencionando. Ahora bien, esto pues básicamente en gran medida nos indica que el desempeño general de los 4 departamentos, ¿vale? Si bien deseamos conocer de manera mucho más específica el nombre de los departamentos que integran dicho porcentaje del 29%, como se los comenté, tendremos que hacer necesitaríamos, mejor dicho, más datos para realmente poder profundizar. Este es mi punto de vista, porque este, si nos ponemos a comparar un poco la base de datos anterior de ventas, ahí teníamos material suficiente para hacer lo que quisiéramos. Aquí no tanto. Si nos ponemos a pensar, cada mes hay un departamento que genera un ingreso, un gasto y demás, pero no es como que, por ejemplo, en el mes de enero tenemos al departamento de marketing, ¿no? Pero no tenemos otro enero que nos diga que también tenemos al departamento de, qué sé yo, de ventas, ¿no? O sea, digamos que mi lógica vendrá siendo de que los, los 24 meses tienen que tener datos de los 4 departamentos. O sea, datos de enero de los 4 departamentos, datos de febrero de los 4 departamentos. Y a esto obtenerle sus, bueno, ahora sí que obtener sus variables cuantitativas y demás, pero no es el caso. Como tenemos muy poquitos, se está trabajando de esta manera, ¿va? Ese es el criterio que se tomó, pero pues se está respetando el hecho de que pues se están utilizando las herramientas o básicamente instrucciones en cuanto a la actividad, ¿vale? Y bueno, pero debido a que los datos con los que se cuentan no son considerados a criterios lo suficientes, se prefirió hacer un análisis estadístico general del desempeño de los 4 departamentos en las 4 distintas variables cuantitativas que se mencionaron a lo largo de esta última parte de la presentación. ¿Vale? Entonces, bueno, por mi parte eso sería todo y muchísimas gracias por todo, por su atención.